Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hoy Contigo con Andrés Velázquez, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la producción Kenyer Jaramillo, en la conducción Luis Trincado y este servidor Gustavo Lainet, y en los controles se encuentra Ignacio Muñoz. Recuerda que hoy vamos a tener la participación activa de todos nuestros oyentes a través del teléfono 0212-482-9750 y también nos puedes ver por la página web RCR.tv. Aquí está entrando Luis Trincado. Buenas tardes, Luis, ¿cómo están las cosas? Andabas por ahí conversandito. Conversaciones de pasillo, se Así puede es. decir, estrictamente Así conversaciones de pasillo porque era en el pasillo previo al estudio. Es Mira, correcto. vamos a tener a Andrés vía telefónica. Andrés está de retorno a Guayana después de haber cumplido varias jornadas importantes. Primero una gira por gran parte del territorio nacional, luego unos días importantes aquí en Caracas de reuniones y de asambleas, de reuniones con gente de la sociedad civil y también, cómo no, Una rueda de prensa también. Rueda de prensa que hizo. Tenemos a Andrés en línea. Perfecto, Andrés, te tenemos al Buenas aire. tardes, Andrés. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, compañero. ¿Aló? Ajá, sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Nos oímos? Sí, perfecto. Ah, bien, yo tengo poca receptividad aquí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como siempre, nuestro fraternal saludo, como todos los miércoles, a través de su RCR 750. Estamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Hoy, bueno, de nuevo, siempre nos toca con cierta actividad. Hoy estamos en carretera también. Vamos rumbo al Estado Bolívar, después de haber, como ustedes bien saben, Gustavo, Luis, después de haber ya visitado más de la mitad del país, de los estados del país. Como recuerdan, iniciamos un recorrido nacional que lo arrancamos en el Zulia, en Lara, luego hemos continuado por Trujillo, Mérida, hemos estado en Barinas, Cojedes, Carabobo, Aragua, hemos estado en Monagas, en Anzoátegui, bueno, más o menos 13, 14 estados recorridos de todo el país, en la cual el propósito, tres objetivos. Uno, llevar un mensaje de aliento a una población y a un pueblo que en cierta medida pudiéramos decir está desalentado, un pueblo que no ve salidas en relación al tema político, al tema de la crisis que está viviendo. Por supuesto, entonces llevando un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje, una invitación para continuar el combate democrático, una propuesta política concreta como el planteamiento relacionado con resolver el tema de la candidatura presidencial unitaria y, por supuesto, más allá de eso, la escogencia de ese líder de unidad nacional que permita o facilite el relanzamiento, fortalecimiento y reconstrucción de todo el cuadro unitario de todos los factores democráticos del país. Y adicionalmente, con un elemento, otra información que cargamos, que está relacionada con el tema del fraude cometido en el Estado Bolívar contra mí el pasado 15 de octubre. Y por supuesto este es un tema muy importante porque es el tema que nos da el piso
la base sólida con la demostración que pudimos hacer del fraude abierto, descarado, grosero que se cometió en el Estado Bolívar. Bueno, sencillamente con ese piso, con esa base, con esa demostración y con esa verdad, nos da todavía mucha más fuerza moral para exigirle al Consejo Nacional Electoral modificación de condiciones electorales para los próximos comicios. De tal forma pues que ha tenido que ver en general este recorrido con esos tres elementos o factores que les he señalado. Pero también quisiera compartir lo que ha sido, bueno, este gran esfuerzo, porque es un esfuerzo. Recuerden que hay pocos vuelos en el país. Sí. En la línea aérea del gobierno no se me permite viajar. Este esfuerzo, este recorrido lo hacemos por carretera con un equipo de compañeros que me acompaña y es desde el punto de vista humano, repito, un gran esfuerzo que tenemos que hacer desde el punto de vista físico también, porque esto requiere, bueno, aguante, requiere más allá del compromiso, requiere un gran sacrificio. Además te permite ver personalmente, sí, y palpar la realidad de lo que está sucediendo. Exacto, a eso voy. Y esto tiene para nosotros una riqueza. La riqueza es el contacto directo. Y esto lo digo como una gran recomendación para todos los actores y activistas políticos, lo digo para nuestros parlamentarios, para nuestros dirigentes partidistas, lo digo para los activistas políticos de todos y cada uno de los partidos comprometidos en la búsqueda de restablecer la democracia, nuestra constitución y volver a nuestro sistema de libertades, que no solamente es el Twitter, que no solamente es los medios de comunicación, la televisión, sino que en esto cuenta mucho también ese contacto directo que nos da un profundo conocimiento íntimo de la vivencia de todos los ciudadanos del país. Y es de esta manera que yo he podido constatar, como efectivamente acostumbro a hacerlo, donde tengo mi residencia en el Estado Bolívar y donde tenemos nuestro mayor contacto político, hemos podido constatar no solamente el sufrimiento del pueblo, no solamente el hambre del pueblo y su dolor y toda esta cruda realidad que está viviendo, esta situación de verdadero sufrimiento. Y en este sentido les digo que esas imágenes que vemos en Caracas, donde hay gente hurgando en la basura, buscando comida, no es solo Caracas, es también en Aragua, es también en Carabobo, es también en nuestros estados llaneros, lo vi en Barinas, lo vi en Cojedes, lo vi en Mérida, ciudades oscuras, a lo largo y ancho de todo nuestro camino por todos estos estados del país. Bueno, hemos visto cómo prolifera la buhonería, porque en todas esas carreteras yo pudiera decir que el oficio que la gente tiene ahorita donde buscar un pequeño ingreso es vendiendo alguna chuchería en la carretera. Un policía acostado, un murito en carretera para que la gente se propare, y la gente tratando de vender un café, tratando de vender un caramelo, tratando de vender cualquier cosa. Sí. Es un pueblo a la intemperie. Sí. Es un pueblo a la intemperie. Yo creo que es el reflejo de un pueblo que ha sido sometido a tantas vejaciones y a una situación de vida tan terrible que se encuentra así, a la intemperie, pues. Sí, por eso te digo, bueno, y he visto las ciudades de noche. Yo creía y lo criticaba muchísimo porque como en Bolívar producimos o generamos la electricidad que alumbra todo el país, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que aquí el contraste sea que generamos la electricidad para el país y nuestras calles están oscuras? No es solo Guayana, Luis, Gustavo, queridos oyentes, no es solo el Estado Bolívar,
sino toda Venezuela, las calles oscuras, así como vemos las calles y avenidas oscuras de Caracas, así está toda Venezuela. Es un grado de destrucción, de ruina al que estos bandidos que hoy están gobernando, bueno, sencillamente nos han sometido. Cuando hablo de la destrucción, es destrucción de verdad. Cuando hablo de la pobreza, estoy literalmente hablando de pobreza, de miseria de la gente, de padecimiento de la gente, que no solamente tiene que ver ya con su ruina personal, con que no puede comprar alimentos o que el poco ingreso que tiene no le alcanza ni siquiera para comer, sino que desde el punto de vista de servicios públicos, yo he podido constatar cómo la gente es cargada en camiones de ganados, en camiones 750 piladas, una cosa increíble, una cosa que lo que demuestra es cómo se pisotea la dignidad del venezolano. Es servicios públicos destruidos, no hay luz, no hay agua, no hay seguridad ciudadana, no hay nada. Eso, la economía, el trabajo dejó de ser un incentivo para la gente, la economía no se mueve, lo que hay es buhonería. Bueno, y por supuesto, ese es el dantesco cuadro que yo tengo que referir como resumen después de haber prácticamente recorrido más de la mitad del país y encontrarme con este tipo de realidades, con lo cual, bueno, sencillamente diría que eso es lo que nos tiene que obligar a profundizar más esta pelea. Eso es lo que nos tiene que definitivamente plantear que en esto no podemos perder ni un minuto, no podemos perder tiempo frente a este régimen dictatorial, abusador de poder, de ruina, de pobreza, de corruptelas. Y hablando de corruptelas, pues fíjate tú, se ha confirmado hoy, yo no sé, y confírmamelo tú, también porque lo he visto en las redes, en la carretera hacia Bolívar, en donde me encuentro en este momento atravesando la ciudad del Tigre, que definitivamente el gobierno parece haber destituido a Rafael Ramírez. Eso es lo que aparece en todos los medios de comunicación. Por ahora lo que puedo informar es que hay informaciones de una agencia muy seria como la agencia Reuters. Y esa agencia dice que según el texto en inglés, según funcionarios de algunos gobiernos destacados en la ONU, parece que eso es lo que ha sucedido todavía. Si eso ocurrió, fíjate tú, yo creo que esto es lamentable, que nosotros tengamos que ver destituidos o acusados algunos funcionarios del gobierno, en este caso de PDVSA, porque, bueno, cayeron en la mala, porque están en medio de un ajuste de cuentas entre grupos, entre bandas de delincuentes del propio gobierno, y solo así es la forma de ver que le pasen factura a un corrupto, por pase de factura o por ajuste de cuenta entre bandas del PSV. Bueno, Andrés, aquí en la partilla... Porque fíjate tú, Andrés, ¿cuántos años tenemos nosotros? Discúlpame un segundo. Sí, tranquilo, dale. ¿Cuántos años tenemos denunciando a Rafael Ramírez? Yo como parlamentario en la comisión de Contraloría, permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y públicamente. Han sido muchas las denuncias y es ahora cuando vienen a darse cuenta que estaban en manos de un corrupto, que nuestra empresa principal estaba en manos de esta pandilla de bandidos. No, sí, que aparece aquí en la información en la patilla de última hora que extraoficialmente, efectivamente, removieron a Rafael Ramírez. Ajá, bueno, esa es la situación que tenemos. Y la pregunta sería, ¿y los dólares que se robaron? ¿Dónde están? Y los enchufados y funcionarios del gobierno que pertenecen al PSV, que fueron cómplices y disfrutaron esas corruptelas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O es solo Rafael Ramírez el responsable? ¿O se trata de un tejido de corruptelas dentro de ese andamiaje de corrupción que es la estructura completa de este gobierno, y que un reflejo de ello es lo que pasa en nuestra principal industria, que es petróleo de Venezuela? Al mismo tiempo, Andrés, tenemos que añadir esto a otra situación paralela, pero que también tiene que ver
a lo mejor con una tremenda lucha por el control del aparato del Estado por parte de bandas diferentes, que es el caso de lo que ha sucedido con las empresas básicas de Guayana, que han sido todas transferidas. Su control ha sido transferido directamente a Vicepresidencia de la República, es decir, al control de Tarek Al-Aizami. Sí, bueno, vamos al corte, bueno, creo que ya corresponde, sí. Y al regreso yo quisiera hacer un comentario relacionado con eso. Perfecto. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Soy Darwin González, actual concejal del municipio de Baruta. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar junto a David Uzcategui buscando lo mejor para este municipio. Como baruteño, me preocupa la situación que estamos viviendo, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí y mucho menos a ti: las ganas de luchar y cuidar mi casa, cuidar a Baruta. Es por eso que este 10 de diciembre salgamos a defender nuestro municipio. No dejes que la minoría se imponga, que nadie te quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos aquí contigo con Andrés Velázquez, lo tenemos, está en el Tigre en estos momentos, se está dirigiendo hacia Ciudad Bolívar, continúa en línea. Buenas, Andrés. Sí, Gustavo, Luis, bueno, efectivamente, seguimos en carretera, bueno, parado en este momento para no perder la cobertura y el contacto que tenemos. Vamos a estar en esta primera parte del programa, la primera media hora, y luego continuamos. Bueno, les decía entonces que es inconcebible, y esto lo digo porque de repente alguien pudiera confundirse y señalar que efectivamente le entró un rayo de sensatez al gobierno y está atacando la corrupción. No, no se trata de que están con sinceridad luchando contra la corrupción, sino sencillamente que vemos cómo se atacan unos y otros dentro de esas bandas de intereses, de mafias de intereses que están allí dentro del PSUV y en posiciones de gobierno, y que para entonces abordar un caso de corrupción, como en este caso concreto PDVSA, bueno, sencillamente tienen que enfrentarse unos grupos con otros para pasarse la factura entre unos y otros, una suerte de ajuste de cuenta entre bandas, que es lo que ha permitido que en esta oportunidad se le pueda dar un golpe a alguno de los enchufados dentro de PDVSA y que ha venido haciéndole tanto daño a esta empresa. Rafael Ramírez, yo llevé por lo menos 4 denuncias contra él y directamente ante la Fiscalía General de la República, porque él, recordemos,
es el artífice de aquella frase, la PDVSA roja rojita. Es correcto, y eso, y esa fue la primera denuncia que yo llevé contra él, porque él pronunció eso, hizo esa afirmación cuando indicó que él no iba a discutir contrato colectivo con sindicatos que no fueran rojos-rojitos, porque esa era una empresa, una PDVSA roja-rojita, y discutía contratos colectivos solo con sindicatos controlados por ellos, y eso por supuesto que eso desde el punto de vista constitucional, sencillamente una aberración, una exclusión, y porque no puede haber, no puedes decidir si discutes con uno o con otro sindicato de acuerdo a la posición política que tenga y que complazca en este caso al patrono o al que representa al patrono, que es el Estado, y en ese caso Rafael Ramírez en PDVSA. Esa fue la primera denuncia que llevé yo contra ese corrupto, contra ese bandido. Y luego el terrible daño que una empresa petrolera que estaba colocada entre las primeras 3 empresas del mundo desde el punto de vista de calidad, producción y eficiencia y tecnología petrolera, y hoy ha caído sencillamente, se ha venido a menos, porque se robaron los dólares petroleros que tenían que resolver los problemas que requerimos, o los servicios de salud del país, o los servicios de electricidad, o los servicios de transporte, o los servicios de agua, todo eso. Yo hoy digo que detrás de la destrucción de los hospitales está la corrupción. Que no haya medicamentos en el país y en nuestros hospitales es debido a la corrupción, a estos bandidos que se robaron nuestros recursos. Detrás de la falta de agua en Venezuela está la corrupción, detrás de la falta de transporte está la corrupción, y de eso no tiene solo responsabilidad Nicolás Maduro y su banda y su pandilla, sino también Hugo Chávez Frías, el difunto Hugo Chávez Frías también, porque será su consentido, y eso es lo que hoy estamos pagando, la pila de ladrones metidos en todos estos, al frente de todas estas empresas, que lo que hicieron fue robar, asaltar, desmantelar las empresas públicas, y en ese terreno entran las empresas de Guayana. Las empresas de Guayana fueron todas destruidas en manos de militares, que no tienen nada que ver ni tienen la más mínima idea de lo que ocurre. Hoy pusieron un militar en PDVSA. Bueno, PDVSA va a exterminarse definitivamente. Lo que queda de PDVSA. Porque, ¿cómo dice? Sí, lo que queda de PDVSA. Sí, porque si actúan de la misma manera que lo han hecho en Guayana, frente a Benalún, frente a Ferrominera, Alcázar, Sidor, Corpo el antiguo Edelca, que eran ejemplos de empresas públicas, por ejemplo, esa Edelca, bueno, imagínate tú lo que puede esperarse en el caso de PDVSA, terminar de destruir lo que queda, como tú bien has dicho, de esa empresa petrolera. Entonces, y ojo, esto no es una novedad de que vayan, que las pasen o las pongan bajo la tutela de la vicepresidencia. Ya antes estaban. Esto es como el perro tratando de morderse la cola. Esto es un círculo vicioso por parte del gobierno. Ya no hayan que hacer. Maduro anuncia enroques de ministros y eso poco le importa a la población. Eso no tiene ningún impacto, igual que lo de las empresas básicas, porque las empresas básicas ahora en manos de la presidencia, que antes estaban en manos de la vicepresidencia, y que luego le crearon un ministerio le crearon un ministerio de industrias básicas. Ese ministerio lo crearon y las pasaron allí.
Luego ya sabemos cuál es el resultado y ahora las vuelven a traer a la vicepresidencia. Sí. Y el resultado va a seguir siendo el mismo. Claro. Empresas arruinadas, empresas quebradas, empresas asaltadas, la misma generación de mafia, la misma corruptela, el mismo abuso de poder, el mismo desconocimiento de los contratos colectivos para los trabajadores, el mismo desconocimiento de los sindicatos. Eso es lo que va a seguir ocurriendo. Eso no significa absolutamente nada. Eso es, repito, como los cambios de gabinete que hace Maduro, que saca un incapaz, un inepto de un ministerio y lo pone en otro ministerio. Eso poco le importa a la gente. No, además, eso no va a cambiar la situación de ruina, eso no va a cambiar la falta de comida ni la falta de medicamentos. Nada de eso va a ocurrir. Y en un momento, además, Andrés, justo previo a unas conversaciones, a un llamado a diálogo o un supuesto diálogo que se va a desarrollar en República Dominicana, pero donde vemos que el régimen, por un lado, tiene esas dificultades, esos problemas internos y esos pases de factura que quedan al descubierto, y al mismo tiempo una situación del país insostenible y que cabe esperar de lo que tiene que suceder. Bueno, qué bueno que abordas el tema de... Porque me gustaría que, como vamos a tener otro bloque, sí me gustaría que podamos desarrollar ese tema. ¿Cuánto tiempo nos queda para este corte? Tenemos apenas un minuto y es por eso que yo... Bueno, esperamos y volvemos doy esa última parte. Sí, porque yo creo que es importante enfocar cómo ve la causa R esta situación. Ok, perfecto. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos aquí en Contigo con Andrés Velázquez en Radio Caracas Radio 750 AM. Andrés, continuamos. Gracias, Gustavo. Bueno, muy bien, continuamos, queridos oyentes. Luis dejó un tema crucial del momento. Una enorme expectativa en el país y además con muchas, y es natural además, Andrés, que haya un ruido alrededor de todo, porque estamos viviendo en dictadura precisamente, y cuando se vive en dictadura es normal que haya lados y lados que tengan
posiciones encontradas, pero tenemos que ponerle mucha sensatez al tema. Yo creo que la causa R fijó posición en una rueda de prensa que tú diste el lunes. La compañera Mariela Magallanes ahondó también en ese tema, y yo quiero que nuestros oyentes, que muchos de ellos lamentablemente por la situación de desbloqueo informativo que existe en el país, muchos oyentes nuestros pueden de una vez y de tu propia voz entender cuál es la posición de la causa R al respecto y por qué nosotros hacemos tanto hincapié en que el tema del cese de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente es prioritario. Ciertamente, Luis, fíjate, una de las cosas y de eso que te decía de este recorrido nacional que estamos haciendo y donde he podido constatar ese sufrimiento, ese dolor del pueblo, esas necesidades y esta ruina generalizada, este empobrecimiento nacional que lo puedes constatar de forma directa, pude también comprobar el enorme descontento, el repudio general, el contra esa inconstitucional e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo expresa. En todas partes donde realizamos asamblea, encuentros, conversatorios, con mucha, con poca, con mediana gente, bueno, en todos lados te puedo decir y puedo compartir con todos nuestros oyentes que fue unánime el clamor. Esa Asamblea Nacional Constituyente no puede continuar, no puede. Y en ese sentido nosotros primero nos hacemos portavoz de ese sentimiento popular, y en segundo nos permite también, oyendo al pueblo, clarificar nuestra propia posición. Por eso es clave oír al pueblo, y en tal sentido nos alineamos con el pueblo venezolano en el rechazo absoluto, total, profundo de esa ANC inconstitucional, y que el régimen quiere por cualquier vía que se la reconozcan. Por cierto, enviamos entonces una comunicación por la vía de nuestro secretario general, el Chato Guedes, y también mediante un escrito la mañana del mismo lunes para la Mesa de la Unidad, de la cual formamos parte, para que se tomara en consideración esta apreciación y esta alerta que hacemos. El cese definitivo, total, absoluto de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, porque como quiera que el gobierno la tiene como punto, ¿y qué es lo que va a tratar de hacer? De que la delegación de la oposición que va a Costa Rica le dé un reconocimiento. Que va a República Dominicana, bueno, a República Dominicana. A República Dominicana, que le dé un reconocimiento. Y ojo, mis temores, porque he oído declaraciones de diputados que dicen, bueno, podemos darle un reconocimiento a una Asamblea Nacional Constituyente domesticada. ¿Qué es eso de domesticada? Eso no existe. Una Asamblea Nacional Constituyente domesticada, que yo me pongo a preguntar, ¿qué es eso de domesticada? Es que le van a dar a ciertas ¿cómo te digo? Atribuciones que le puedas otorgar a la Asamblea Nacional, esta ilegítima, ilegal. Eso es como que nos pusieran a nosotros a discutir en una mesa sobre el tema de la tortura, por ejemplo, que eso no está convalidado en ninguna parte del mundo, y que de repente tú te pongas a discutir con un gobierno, bueno, sí, le podemos meter corriente y no alicate, o le podemos no meterle corriente en los testículos y sí apretarle, reventarle una costilla o una pierna. No, señor, cuidado con eso, y es lo que queremos alertar. Cuidado a esa delegación, y que nos escuchen claro, y por eso hemos dicho que tenemos sencillamente aprehensión, reservas, alerta. Damos el beneficio de la duda, porque en medio de esta crisis terrible no vamos a decir no hay que conversar, aprovechamos cualquier canal que se abra,
todo puede ser viable, pero todo depende de la claridad, de la estrategia, de la firmeza y de lo que como objetivo nosotros tengamos para conquistar en este tipo de conversaciones, porque si nos atenemos a esas negociaciones, a esos diálogos, recuerden lo que hemos venido teniendo todo el tiempo. Siempre hemos salido con las tablas en la cabeza y es lógico, natural, normal que tengamos entonces alguna duda o desconfianza y que el pueblo desconfíe de esta conversación. Eso es como el médico que le receta un medicamento a un enfermo y ese medicamento ni lo cura ni lo alivia y sigue recetándoselo. El enfermo al final va a desconfiar del médico y del remedio, entonces, y de la receta, de tal manera que eso aplica perfectamente para este tipo de conversaciones, de diálogos que vienen desde tiempos de Chávez, y siempre ellos son los que salen con ventaja y para el pueblo ninguna solución, nada que pueda ser positivo para el pueblo. Por eso ahora exigimos resultados concretos en relación a este encuentro que se va a dar en República Dominicana y donde, por cierto, nosotros no tenemos ningún tipo de representación. Andrés, aprovecho en este momento porque hay una noticia vía Twitter de la periodista Osmari Hernández, que es corresponsal de CNN en español, y dice: Rafael Ramírez, en comunicación a CNN en español, niega haber sido destituido de su cargo en las Naciones Unidas. Así bueno, que ya veremos cómo se desarrolla la noticia finalmente. Ahora, Andrés, otro tema en el mismo tema que tiene que ver con República Dominicana. La causa R trabajó muy duro a través de su diputada Mariela Magallanes en esas reuniones previas con muchos sectores de la sociedad civil, muchos sectores de las academias, los estudiantes, los empresarios, y en todas esas reuniones se recogía un rechazo prácticamente unánime a esta Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente además fue declarada írrita e ilegal por la propia Asamblea Nacional. Ahora, yo pregunto, hay cosas que son un poco como de perogrullo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos en República Dominicana si no exigimos, por ejemplo, al régimen el reconocimiento? Y voy a poner un ejemplo para que no digan que estoy arrimando la sardina al fuego de la causa R. Vamos a hablar de algo tan escandaloso como el hecho del caso del Zulia en las elecciones regionales. En las elecciones regionales, el pueblo zuliano votó y eligió a Juan Pablo Huanipa, y lo tuvo que reconocer el régimen. El CNE reconoce que es gobernador. Luego lo obligan a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Que no es ningún requisito. Por eso, y por no haberlo hecho, por no haberse arrodillado ante la Asamblea Nacional Constituyente, entonces lo destituye el Tribunal Supremo y simplemente no le reconoce su cualidad de gobernador electo y convoca unas nuevas elecciones en el Zulia. Es decir, no sé, por supuesto que es la pregunta que nos haremos todos. ¿No se va a hacer valer en esas reuniones de República Dominicana el derecho que tiene el pueblo zuliano de que le sea reconocido la persona por quien votó? ¿O ese tema va a quedar soslayado y vamos a quedar haciendo el ridículo, no exigiendo que se respete la decisión, la voluntad popular del pueblo zuliano? Y lo pongo como un ejemplo, sin hablar de otros casos. Oye tú, le agrego a eso lo siguiente: como estamos en vísperas, a la vuelta de la esquina, de un proceso electoral presidencial, yo también me pregunto, ¿es que acaso vamos a elegir un nuevo presidente de la República con esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, despachando con todas sus arbitrariedades y con todo su abuso,
y van a llevar o piensan destituir al nuevo presidente electo por el voto directo, secreto, universal de todos los venezolanos, que va a desalojar a Maduro de allí porque tendrá que ser un demócrata, porque de eso no tenemos duda. Lo van a destituir o van a convocar otra nueva elección porque no vaya a esa Asamblea Nacional Constituyente. O es que después de electo esa Asamblea Nacional Constituyente le va a venir a presentar una constitución además para lo cual no tiene ni siquiera atribución porque no es legal, ella no es legal. Entonces, bueno, eso también tenemos que preguntarlo. Por eso, con todo el respeto de las personalidades que están allí en esa delegación, sencillamente la causa R alerta, la causa R hace un llamado de alerta. Yo creo que alguien tiene que hacerlo, esa es nuestra responsabilidad, sobre todo si tomamos el historial de lo que han venido siendo todos y cada uno de esos encuentros, diálogos o negociación, como los quieran llamar, y cómo nosotros hemos salido perjudicados. Además de que es unas conversaciones donde el gobierno tiene el tupé, lo cual es una vergüenza, incluso para nosotros mismos, que un tema de ayuda humanitaria en materia de salud y en materia de alimentos tenga que ir a ser discutido en una mesa de negociaciones cuando esa es responsabilidad directa del gobierno y donde tampoco en esa mesa está discutiéndose el tema de la economía, el tema de la inseguridad, el tema de los servicios públicos, el tema del salario, el tema de la producción en Venezuela, que eso en el fondo debería ser lo que efectivamente, si el gobierno quiere cambiar, debería estar discutiendo. Pero no veo atisbo ninguno por parte del régimen de querer dar su brazo a torcer y asumir responsablemente lo que le corresponde como gobierno. Te voy a dar un ejemplo, Andrés. Bueno, pido disculpas sobre todo a los oyentes cuando vean que a lo mejor parece que nos estamos interrumpiendo. El problema es que Andrés está en carretera, en el Tigre, no está en el estudio, y la dinámica del programa nos obliga, no viéndonos, no podemos hacernos señas, y esto hace este ruido. Andrés, te pongo un ejemplo. O sea, yo entiendo lo del canal humanitario, no es que es imprescindible que en Venezuela cuanto antes se ataje esta tragedia de gente muriendo de inanición y por falta de medicamentos. Pero una muestra, yo me pregunto, Andrés, ¿es necesario ir a República Dominicana para exigirle al régimen? No hablo yo de un canal humanitario. ¿Tú sabes con qué bastaría para resolver la tragedia de millones de venezolanos, de cientos de miles de venezolanos en tratamiento? Con que el régimen levante la prohibición de enviar medicinas del exterior a Venezuela. Hay miles de venezolanos en el exterior que viven allá, que tienen cómo conseguirle los medicamentos a sus familiares que están aquí en Venezuela, y simplemente con mandarlos por correo y que el régimen lo permita, se salvarían miles de vidas venezolanas. Eso, eso es una sola de las tantas medidas que deben ser exigidas. Entonces, el canal humanitario, como el canal humanitario, traer medicamentos, traer comida desde el exterior para que la dirijan los generales, los caporales del régimen, para que ellos lo distribuyan tipo CLAP, y si no tienes el carnet de la patria no te toca, o como lo plantea gente muy seria que fue consultada en esa comisión a la que pertenece Mariela Magallanes, y que por eso marcó distancias con respecto a algunas de las cosas que fueron propuestas ahí, que es, por ejemplo, la comunidad internacional tiene mecanismos a través de organizaciones reconocidas, Cruz Roja Internacional, las mismas dependencias de la ONU, para hacer lo que se llaman los proyectos de cooperación. Esa es una manera de canalizar esa ayuda. Ahora, yo creo que como conclusión, perfectamente lo que decías al inicio. No hace falta ni ir a República Dominicana, ni establecer una mesa de negociación para que entren medicamentos. Es que lo que tú has dicho es pura verdad.
con que el gobierno lo permita y que gente envíe medicamentos, porque ha ocurrido gente que trae medicamentos que van al exterior y de la maleta le preguntan que para qué es eso y se los quitan. A eso ha llegado la aduana allí en el aeropuerto de Maiquetía. Y abren los paquetes de las empresas de encomienda, los abren y les retiran los medicamentos y le quitan los medicamentos a la gente. Es una broma cruel, inaceptable. Cruel, criminal, insensible. Esa gente que no tiene compasión con el dolor ajeno, o sencillamente ellos no están viviendo esta realidad que están viviendo los venezolanos. Esa es la pura verdad. Vamos arriba y ya bueno, yo los acompaño hasta aquí. Gracias por todo. Seguro. Muchas gracias, Andrés. Vale. Buen camino. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política, y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. En GlobalTherap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Ya en la última parte del programa aquí en Contigo con Andrés Velázquez, Luis Trincado, Gustavo Lainet. Bueno, Luis, Andrés se refirió, el tema ahorita importante y fundamental que está en las calles, pues en la opinión pública, es sobre lo del diálogo allá en República Dominicana. Ya la causa R fijó posición, ya lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Y mientras tanto, 84.000 bolívares el kilo de caraotas me reportan desde San Antonio de los Altos. ¿De caraotas negras o rojas? Las caraotas. No me especificaron, pero imagínate tú, 84.000 bolívares en un país que produjo caraota hasta decir basta. Mira, esa es una tragedia. Ahora, fíjate tú, una de las preguntas sobre ese mismo tema del diálogo. A mí lo que sí me parece extraño, y yo creo que debe quedarle muy extraño a mucha gente, es porque esa especie de silencio según el cual la palabra fraude es como una especie de tabú. No se puede hablar de fraude. Andrés está prácticamente solo recorriendo el país demostrando un fraude, además que lo dice ahí. Hoy salió en la primera página del Nacional
una nota de prensa donde dice 11 actas demuestran triunfo de Velázquez en el Estado Bolívar. Bueno, y en la parte interna aparece la explicación de cómo fue el proceso de fraude en la totalización que hubo ya. El robo descarado de la voluntad popular en el Estado. Estamos hablando de una situación bien curiosa, porque previo a las elecciones regionales, todo el panorama y el mapa que se predecía para el país era un mapa donde apenas el PSUV tenía control sobre 5 o 6 estados. Los resultados de ese fraude gigantesco que se cometió a nivel nacional dieron la voltereta a la situación. Ahí es. Apenas la oposición tiene unos cuantos... ¿Y quién dice que eso no va a ocurrir en estas elecciones municipales? No solamente quién dice que va a ocurrir, pero es que además hay una cosa bien curiosa, y es que parece que del lenguaje de la mayoría de la clase política de lado y lado desapareció la palabra fraude. No, y en la misma discusión allá en la reunión de la Asamblea, la ilegitimidad y la ilegalidad de la Asamblea Nacional Constituyente tampoco está ahí. Bueno, andan con un ayer en el documento se introdujo por lo menos el no reconocimiento, pero hubo que pelear hasta para eso, hasta para que se introdujera. Pareciera que, como dicen por ahí, ya TV6 tiene los resultados, lo que está esperando son las elecciones. Pareciera que ya al final de esa reunión dominicana ya está previsto, particularmente de algunos sectores de la oposición, de la Mesa de la Unidad, que son los mismos, son las mismas caras, Luis, y nuestro público oyente, que desde que ganamos la Asamblea Nacional, son los que han estado dirigiendo prácticamente la política opositora. Los famosos E4, esos son los que están representándonos al final, como dice, al fin de cuentas, allá en la mesa de negociación. Son los mismos actores. Y un día antes, bueno, tenemos una noticia, no sé si es casualidad, si estaba previsto, si forma parte de la conjunción de los astros o del azar o de la providencia, pero mañana Acción Democrática está convocando un gran acto a sus militantes, a un gran acto de su aparato, de lo que llama su aparato, en Petare, para hacerle un anuncio al país. Y bueno, obviamente sabemos que entre los anuncios estará el hecho de que Henry Ramos Alú, obviamente, yo me imagino que es una oficialización de su candidatura presidencial, aunque lleva tiempo siéndolo, pero digamos que esta vez será formal, lo diga o no, y en todo caso sí sabemos que será un proponente de las primarias, con lo cual, bueno, se confirma que Andrés Velázquez tenía razón cuando justo a raíz de la demostración del fraude que hubo en Bolívar y en otros sitios del país, sugirió y planteó al país la necesidad de, en caso de ir a elecciones presidenciales, que había que hacerlo mediante la selección y la elección de unas elecciones primarias fuera del CNE, donde participaran absolutamente todos, no solamente los partidos políticos, sino también los independientes y aquellos miembros de la sociedad civil o empresarios, todo aquel que piense que puede ser un candidato a la presidencia de la República, se cuente en unas primarias para que el pueblo venezolano sea el que tome la decisión y que esa persona elegida por el pueblo sea quien represente a toda la oposición, y que a esto le tenemos que añadir, y que no quede la menor duda de que tenemos que rescatar la tarjeta unitaria, la tarjeta de la unidad, como el mecanismo y la herramienta para derrotar al PSUV, porque obviamente es la única tarjeta en la historia que ha derrotado al PSUV en 2 oportunidades. La derrotó en las elecciones presidenciales contra Nicolás Maduro, porque la derrotó en el sentido de que fue la tarjeta más votada, porque Maduro gana con la suma del PSUV y de otras tarjetas. Eso está bien entredicho. Bueno, pero digamos que lo que le suman son lo de la tarjeta del PSUV más las demás. Lo que pasó en Bolívar. Pero como tarjeta, la más votada en aquellas elecciones presidenciales fue la de la MUD, y en las parlamentarias fue triunfadora sin lugar a dudas. No podemos tener la idea de participar en unas elecciones presidenciales, primero, si no cambian las condiciones, tal como lo anunciaron en su momento, inclusive Enrique Capriles lo anunciado, los voceros oficiales de aquel momento, Gerardo Blay, que era el vocero de aquellas regionales, Liliana Hernández, lo dijeron: no podemos participar en estas condiciones. Y lo dijeron muchísimos
jefes políticos nos están indicando ya que llegamos Sí, al bueno, claro, límite del está programa. como Maduro, Así se es, encadena bueno, y no deja eso que- es, ¿ah? y en la despedida, dale, pues, ahora que sí. nos vamos. Bueno, después de la cadena de Luis, llegamos al final de nuestro programa aquí en RCR 750 AM. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la producción, Kenyer Jaramillo. En los controles, Ignacio Muñoz. Aquí en la conducción, Luis Trincado, Alia Maduro y Gustavo Lainet. Así que será hasta el próximo miércoles cuando estaremos nuevamente aquí en Contigo con Andrés Velázquez. A seguir luchando. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.